¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Estamos en una nueva edición del curso de razonamiento verbal. Hoy día, 23 de julio del año 2020, vamos a ver el tema denominado método de lectura. Para eso hay que recordarles que esta clase está dirigida para los chicos de quinto año de secundaria del Colegio Geuni en Cañete, y vamos a recordar algunos temas previos que ya hemos visto dentro de la comprensión de lectura, ¿no? Primero, ya hemos visto lo que es jerarquía textual, ¿no es cierto? Que no es otra cosa que hablar precisamente pues de las ideas más importantes dentro de un texto y las ideas menos importantes, cómo clasificamos el tema, el título, la idea principal. También hemos visto la intencionalidad del texto. Y acá hemos visto pues los tipos de texto, ¿no? Texto, por ejemplo, argumentativo, texto descriptivo, texto de alguna manera narrativo, ¿no es cierto? Texto dialogado, etcétera, etcétera, ¿no? Ya saben que el texto tiene una intención y esa intención se fija en esta capacidad que tiene el autor para producir un texto, ¿no es cierto? Para darnos a conocer un texto, ¿no? Y de alguna manera también hemos visto pues a través de lo que es la lectura, también hemos visto de alguna manera algunos tipos de preguntas, ¿no? Tipos de preguntas. En este caso, preguntas literales, preguntas inferenciales, preguntas por compatibilidad. La idea inmediata que hasta el momento hemos visto sobre la lectura es manifestar su capacidad, ¿no es cierto? Y también lo cognitivo de la lectura, ¿no es cierto? Y también esta relación que tiene entre autor, ¿no es cierto?, y lector. Si hasta en un momento determinado, chicos, ya hemos visto, ¿no es cierto?, de alguna manera que la lectura es importante porque es un proceso de concentración en el cual el lector asimila las ideas vertidas en un texto y que el autor, al producir de alguna manera, eso se considera una intención evidente, porque tiene una intención evidente. Entonces también hay que saber de alguna manera cómo me enfrento a este tipo de preguntas, y por eso es que el día de hoy vamos a ver el método de lectura, ¿no? Acá yo no tomo como protagonismo al autor, sino tomamos como protagonista al lector, ¿no es cierto?, que utiliza el lector para interpretar y para entender evidentemente las preguntas dentro del texto. Por ejemplo, acá tenemos un breve texto, ¿no es cierto?, un breve texto informativo, ¿no es cierto?, y a partir de ese texto informativo voy a tener que sacar de alguna manera ciertas informaciones de los tres niveles de lectura o de los tres métodos de lectura, ¿correcto? Hay un nivel literal, hay un nivel simbólico y hay un nivel inferencial, ¿no es cierto? Por ejemplo, el texto me dice lo siguiente: Luis y Pedro dictan clases también por las tardes en salones abarrotados de alumnos, ¿no es cierto? Entonces, tengo que ponerme a pensar primero en el nivel literal de la pregunta o en el nivel literal del texto, ¿no es cierto? Según el nivel literal, me dice lo siguiente, ¿no? Que el nivel literal es aquel método de lectura en donde las preguntas propuestas en el texto se resuelven a partir del propio texto. Algunos lo denominan parafraseo porque se entiende el texto de la misma manera, solo que empleando palabras similares o palabras casi iguales, ¿no? Por ejemplo, ¿qué preguntas literales o qué método de lectura puedo emplear a partir de un nivel literal? Primero, decir de qué trata el texto, quiénes son los que están interactuando en el texto y cuál es su finalidad, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, ¿de quién estamos hablando en el texto, profe? De Luis y Pedro, correcto. De Luis y Pedro. ¿Y qué hacen Luis y Pedro? Luis y Pedro, profe, dictan clases, correcto. Dictan clases. ¿En dónde dictan clases, profe? En salones abarrotados de alumnos, correcto. En salones abarrotados de alumnos. Profe, él hizo lo mismo, ¿sí o no? Claro. Escribió lo mismo, simplemente que
alguna manera la oración en tres elementos básicos que conllevan a las preguntas. ¿Quiénes son los que interactúan en el texto? ¿Qué hacen estos que interactúan en el texto? ¿Y cuál es la finalidad de ellos? ¿No es cierto? O en dónde de alguna manera realizan esta actividad. ¿Te das cuenta? Por eso no sé que el nivel literal, ¿qué cosa es? Es el nivel donde yo digo lo mismo que dice el texto, pero a través de otras palabras o a través de otra estructura. ¿No es cierto? Eso es lo que de alguna manera se puede presuponer o se puede decir. ¿No es cierto? O sea, profesor, que el nivel literal es el nivel más básico del método de lectura. Claro que sí, porque yo voy a contestar las preguntas a partir de la propia lectura o a partir del propio texto. ¿No es cierto? Eso es lo que debo saber. Ahora, el nivel simbólico, ¿no es cierto? O el método de lectura simbólico es aquel, ¿no es cierto?, en donde a través de la concretación, ¿no es cierto?, o a través de la concentración del texto, ¿no es cierto?, o a través de que tú empiezas a leer y te concentras, vas a extraer información que no está precisamente en el texto, pero que uno llega a sobreentender la información. ¿Eso qué quiere decir, profesor? Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que yo no voy de alguna manera, a sacar información, ¿no es cierto?, que está ya en el texto como en el nivel literal, sino que debo, de alguna manera, presuponer o debo sobreentender de qué me están hablando. Por ejemplo, mira por acá. Si me dice que Luis y Pedro dictan clases, ¿qué son? Pues es fácil, pues no, si dictan clases es porque Luis y Pedro son profesores. Claro, son profesores. Y dice que dictan clases en salones abarrotados de alumnos. ¿Eso qué quiere decir, profesor? Primero, que pueden dictar en un colegio o pueden también dictar en una academia, ¿no? Claro, dictan en salones, ¿no? O también, por ejemplo, pueden dictar en una universidad, también correcto, universidad. También puede ser, ¿no es cierto? Se dedican a la docencia. Ahora, en salones abarrotados de alumnos, profesor, ¿qué quiere decir abarrotados? Quiere decir que los salones están llenos, ¿no? Entonces, profesor, si están llenos los salones, ¿qué quiere decir con eso? Quiere decir, o bien que hay un solo horario, ¿correcto? O también puede ser que los profesores sean muy buenos y los alumnos quieran asistir a sus clases, ¿no es cierto? Son buenos profesores, ¿no? Son buenos profes. Y por ser buenos profes, pues todo el mundo quiere ir a escuchar sus clases, ¿no? O su cátedra en este caso. ¿Te das cuenta que ninguna de esta información que he puesto acá está en el texto? No está, pero puedo de alguna manera sobreentender a qué se dedican a partir de la propia lectura. Es el nivel simbólico. Ahora, el nivel inferencial, ¿no es cierto?, es este método de lectura, ¿no es cierto?, donde en este método de lectura debemos como lectores, ¿no es cierto?, después, es importante esto, después, chicos, de haber analizado el texto y extraído toda la información, debemos concluir ideas, ¿no?, a partir de la lectura. El método inferencial es un método complicado pero necesario. O sea, este nivel es el más complicado del método de lectura, pero es importante llegar a ese método de lectura. Por ejemplo, ya saben que los métodos de lectura implican al lector, ¿no es cierto? El lector es importante, pero el lector se afianza en el texto para contestar preguntas literales, preguntas simbólicas o preguntas inferenciales. Pero a partir del análisis, o sea, de desmembrar el texto por partes y finalmente concluir el texto en el nivel inferencial, ¿no es cierto? Yo debo decir lo siguiente, por ejemplo, en esta parte, chicos. Si Luis y Pedro dictan clases también por las tardes en salones abarrotados de alumnos, tengo que fijarme en este conector. También por las tardes. ¿Eso qué quiere decir? Que si Luis y Pedro se dedican a la docencia y son profesores, ¿no es cierto?, quiere decir que ellos también dictan por la mañana. O sea, ¿qué concluimos? Que Luis y Pedro dictan clases también por las horas de salones abarrotados. ¿No quiere decir que también dictan por las tardes? Quiere decir que van a ganar, ¿qué cosa? Más dinero, ¿no es cierto? O sea que el nivel inferencial podemos concluir que Luis y Pedro, ¿no es cierto?, ganan más dinero, o de alguna manera también podemos decir que trabajan
horas extras. ¿Te das cuenta? Porque de alguna manera quieren recaudar más fondos, pues, ¿no? Entonces, profesor, ¿qué implica el método de lectura? Es, de alguna manera, aplicar todo el tema de la comprensión, fijarse en el propio lector, pero a través de un análisis exhaustivo del texto, sintetizar las ideas y llegar a conclusiones evidentes, ¿no es cierto? Por eso es que en el método de lectura vamos a utilizar tres niveles, ¿no es cierto? El nivel literal, el nivel simbólico y el nivel inferencial. Pero ojo, que no son los únicos, ¿ah? Porque también existe el nivel crítico, también existe el nivel por extrapolación, el nivel por compatibilidad, pero eso lo vamos a ver cuando veamos tipos de preguntas, ¿no es cierto?, en tanto a la propia comprensión de lectura. ¿Correcto, chicos? Entonces, esa es la breve teoría que quería explicarte yo, y ahora sí vamos a desarrollar los ejercicios de nuestro libro. ¿Correcto, chicos?